Como web. Sí, lo voy a subir. Mira, una sola vez, no me lo pidas más. Se hizo un poco molesto. Ya, yo lo voy a subir, pero va a ser muy pronto avanzar. El otro grupo, tuvimos un problema, ¿no? Ayer no había enviarnos estas y tuve que cambiar de nuevo casi media hora. Luego ya empezamos la clase y bien, porque demasiada participación del grupo, mucha participación. Entonces me preguntaba una cosa, preguntaba otra y es más, nos pasamos, ¿no? Por el tiempo. Y ahí más ya no tuvimos la práctica. Entonces lo que acordamos es de que el examen va a ser el día jueves. ¿Ya? El día jueves. ¿Por qué? Porque aparte, sí, de la próxima semana, porque aparte de esta diapositiva que voy a presentar, tengo dos más, solamente de aparato genital masculino. Y entonces, imposible que terminemos si hacemos el día de martes. Entonces, porque este jueves yo voy a volver a hacer ¿cómo se llama? Voy a volver a dar el tema del aparato genital masculino, lo que falta. Voy a empezar el aparato genital femenino y luego la próxima semana es la práctica de revisar estas cosas y ya el jueves el examen. ¿Ya? Bueno, respecto al aparato genital masculino, tenemos que conocer la organización histológica del testículo, ¿no? Como está todo, por si acaso, todas estas diapos ya les he pasado, ya lo tienen en el grupo. Este ya está en el grupo. Luego, identificar un túbulo seminífero, tenemos que aprender a identificarlo en histología. Otra cosa, conocer las funciones principales del testículo. ¿Bien? ¿Alguien sabe qué partes tiene el escroto? ¿O cuántas capas tiene el escroto? A ver, menciona. Pero de adentro se fuera. Está bien, el cremaster está bien. Hay también una túnica dartos, también era dartos. En realidad el testículo tiene dos capas musculares. Una capa que está dado por el cremaster y otra que es el dartos, ¿no? Entonces una capa cremastérica muscular y otra la dartos que también es muscular, pero tiene una túnica vaginal interna, ¿no? Entonces hay varias capas que tienen, ¿no? Entonces, pero esa no es el objetivo, lo que tenemos que ver es testículo, ¿ya? En testículo lo que nos interesa es identificar al túbulo seminífero, qué partes tiene y funciones de este órgano. Bueno, acá viendo al testículo, ¿esto qué es? Esto que... A ver, ¿qué conflicto? ¿Esto qué es? Emanuel, ¿qué es esto? Esto. Menos el epididio. Es como una boinita sobre la cabecita que es el testículo. ¿Entienden? Y eso se puede tocar, ¿no? Se puede tocar con la mano. Sobre el testículo está el epididio, ¿no? Y es importante tocarlo, ¿no? Si no podemos, los hombres no podemos tocar el epididio. ¿Pero por qué? Porque para que te des cuenta, cuando un paciente te llega con epididimitis, es una infección del epididio, ¿ya? Entonces, el epididio va a estar grande y duro, se toca. Y te das cuenta entre lo normal y lo patológico, te das cuenta la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué es ocasionada la torsión testicular? Cuando los vasos, todo esto es la parte de la red testis, que también tiene vasos sanguíneos, y también tenemos vasos sanguíneos que son venosos, que son el plexo pampiniforme, que está en el testículo. Muchas veces el testículo, como tiene un cúmulo de vasos sanguíneos, puede rotar sobre su eje. Ya a veces hacemos pues malos movimientos y el testículo puede girarse
y a hacer una torsión testicular y es dolorosa, 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 ¿no? ¿Solo se cura quirúrgicamente o...? No, es que primero manualmente vas a tratar de vos mismo acomodarlo. Si no puedes, tienes que recurrir al urólogo y él obviamente tal vez tenga que abrir para ubicar en su lugar, porque es muy doloroso. Alguna vez uno tiene ese problema en el curso de la vida, que se pone doloroso mal porque como que se desacomoda, ¿no? Así, ya, pero si vuelves a correr y te pasa. Pero no tiene por qué doler los testículos, no tienen por qué doler. Si duele es por algo anormal, patológico, o a vos te duele para nada, no te molesta nada, por eso. Pero cuando duele hay que preocuparse, ¿por qué está doliendo? Puede ser por causa infecciosa, por un problema vascular, una torsión testicular, puede haber eso, ¿no? Entonces este es el epidídimo, y miren, lo que está rodeando al testículo es una túnica que se llama la túnica albugínea, todo esto que está en azul. Ya, entonces miren, la túnica albugínea es esta, y esto que está al medio, donde está la red de testis, es el mediastino testicular. Y si seguimos viendo acá, vamos a ver de que aquí, dentro del testículo, vamos a tener los túbulos seminíferos. Estos son los túbulos seminíferos, miren, son como en forma de espiral, los túbulos seminíferos, que están divididos ¿por quién? Por tabiques testiculares, tabiques de tejido conectivo, tabiques testiculares, ¿no? Y esto es la red de testis, miren, red de testis, ¿no? Entonces, ¿qué son estos túbulos seminíferos? Y este túbulo seminífero ven que se une hacia la red de testis por unos vasos, ¿sí? por otros tubos. Y estos tubos se llaman tubos rectos, tubos rectos. Entonces vamos a ver, ahí está. Túnica albugínea, mediastino testicular, tabiques testiculares, túbulos seminíferos y túbulos rectos. Aquí pueden ver los túbulos rectos en color naranja, se ve, ¿no? Túbulos rectos comunican el túbulo seminífero con la red de testis. Ahí está, la red de testis. Todo lo que es la base sanguínea. ¿Cuál es el testículo? Listo. Entonces, dentro del testículo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los túbulos seminíferos. Y en los túbulos seminíferos, ¿qué tenemos? Ahí es donde se forma ¿quién? El espermatozoide. El espermatozoide. Ahora vamos a ver la parte histológica. Vamos a empezar con la parte microscópica, con lo que vamos a ver, así se puede ver en el microscopio el testículo, ¿no? Entonces, todo lo de aquí afuera, eso que está en lila, que es la túnica albugínea, todo esto. Ahora vamos a poner ahí esta color, ¿eh? Esa es la túnica albugínea, todo lo que está en naranja en este momento, ¿ya? Ahora, ¿qué es? Si empezamos a poner más aumento, vamos a encontrar esto. ¿Qué son estos? Estos son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, en corte longitudinal y corte transversal, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta de esta situación, de que entre túbulo seminífero y túbulo seminífero, miren, hay un acúmulo de células. ¿Se nota este acúmulo de células? Esas son las células de Leydig. Entonces, cuando vean al microscopio, yo les digo, ¿dónde están las células de Leydig? Tienen que fijarse en estos espacios, en el espacio intersticial. Aquí están células de Leydig, aquí hay células de Leydig, ahí hay células de Leydig, aquí hay células de Leydig. ¿Qué otro nombre tienen las células de Leydig, Emanuel? Células intersticiales. ¿Ya? Entonces, si vas a buscar células de Leydig, ¿dónde buscas? En el intersticio. No vas a buscar dentro de los túbulos seminíferos. Entonces, ¿para qué sirven las células de Leydig, Emanuel? ¿Para qué sirven las células de Leydig? Para producir testosterona. Por lo tanto,
Y lo cierto que avanzamos en los anteriores temas cuando vimos hidrógeno, que había la hormona las hormonas gonadotrópicas o gonadotrofinas. ¿Ya? Entonces, esta nos va a dar lugar a las hormonas folículo estimulante y la luteinizante, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde actúa la hormona luteinizante? Actúa en las células del hígado. Pero la luteinizante va a actuar a nivel de las células del hígado, produciendo, facilitando la producción de testosterona. Y la hormona folículo estimulante, ¿dónde va a actuar? A nivel de las células de Sertoli. ¿Ya? A nivel de las células de Sertoli. Entonces la hormona folículo estimulante, ¿qué nos va a permitir? ¿Dónde están las células de Sertoli? Se encuentran acá dentro, en el túbulo seminífero. Entonces yo le preguntaré en el examen, a ver, mostrame dónde están las células de Sertoli. Entonces lo pondremos un mayor aumento, ahí por ejemplo, ¿ya? Y ustedes me tienen que mostrar de esta forma. Yo les digo, a ver, ponte Alejandro, ¿qué son estas? Están ahí en la parte más externa. ¿Qué son estas? Bien redonditas, grandes y bien claritas, miren. ¿Qué son eso? Acá también se ven, ahí también, miren. Son bien grandes, bien redonditas y bien marginales. Están en la parte marginal o basal. Esas son las espermatogonias. Bueno, ya le dimos a las espermatogonias. Miren, aquí están formando una hilera de espermatogonias. Se nota, ¿no? Estoy yendo con la flecha por donde están las espermatogonias. Debajo de las espermatogonias, miren, ven estas células, ven esta otra, ven esa, ven esta. Son diferentes, no son como estos así bien redonditos. Por ejemplo, esta quiero que se fije. Esta que estoy mostrando. Ven al centro que hay un puntito, estoy indicando con la flecha, voy a retirar la flecha, ven un punto. Ya, todo esto es el núcleo y ese puntito, por eso es característico. Ese puntito es el núcleo de las células de Sertoli. Si tú me muestras esto que te estaba mostrando ahorita, miren, ¿ves? O 100% que es célula de Sertoli. ¿Por qué? Porque dentro de su núcleo es muy característico, se tiñe bien. ¿Ya? Y las células están igual en el medio del túbulo, igual son de Sertoli. No, hay células de Sertoli por todo ello. Pero, ¿qué pasa? Primero, cuando veas cualquier pregunta es buena, Adriano juega muy bien que pregunte lo que sea, porque a partir de él me permite aclarar muchas cosas. Yo les puedo incluso indicar en orden qué debemos hacer. Vemos el testículo en el microscopio, nos vamos primero a la parte marginal, aquí afuera. ¿Qué células son las primeras que vemos? ¿Qué se llama esto? Espermatogonias, sin duda. Espermatogonias, ya. Pero después de las espermatogonias, yo por teoría sé de que hay unas células de Sertoli que están formando como una capa que va a ir dividiendo eso. ¿Ya? Entonces, tengo que buscar células de Sertoli. Esta es una célula de Sertoli, sin dudarlo. Esta otra es una célula de Sertoli. Pero ¿por qué digo sin dudarlo? ¿Ven ese puntito al medio? ¿Se ve desde ahí donde está? Ese puntito ahí, miren, ahí lo voy a poner primero sobre el punto, voy a poner la flecha. Ahora retiro la flecha y ven el punto. ¿Qué es? Es el núcleo de la célula de Sertoli. ¿Se dan cuenta? Miren, este es el núcleo de la espermatogonia, es grande. ¿Se nota? El núcleo de la espermatogonia. Mira, este es el núcleo de la célula de Sertoli, con su nucleólogo. Ahora, ¿para qué sirven estas células de Sertoli? Ahora, a la pregunta de lo que hacía Adriano, que no se vaya a poner de la mente. Después, la espermatogonia, ¿qué va a formar? Va a formar a los espermatocitos. El resto de células que no son de Sertoli, este es Sertoli, este no es Sertoli, este es un espermatocito, este es un espermatocito, este es otro espermatocito.
Pero tal vez alguno de los estudiantes se pregunte, ¿dónde es espermatocito? ¿Primario o secundario? Histológicamente en estos preparados no hay forma de diferenciar, por lo tanto solamente decimos es un espermatocito. Entonces, estos espermatocitos, miren, además, ¿cómo vamos a reconocerlo a los espermatocitos? Porque pareciera que presentara unas gránulos o unas rayitas adentro. ¿Ya? Se nota, ¿no? Aquí. Y esto se llama, por eso también se llaman células atigradas también a estos espermatocitos. Y los espermatocitos van a dar lugar a las espermátides, ¿miren? Ya son diferentes, ¿no? Las espermátides. Estas sí son las espermátides. Y mientras más pequeñito el núcleo, mira, hasta que se termina, va a dar lugar aquí al espermatozoide. Entonces, acá mira por qué se ven algunos, ya sus colitas ya están ahí, ¿sí? No se nota muy bien, pero ahí está. Entonces, el espermatozoide, habitualmente, ¿dónde vamos a encontrar? En el interior del túbulo seminífero, en la luz. Entonces, no me vengan a decir que hay espermatozoide aquí. No, el espermatozoide siempre está hacia la luz, hacia adentro. ¿Se entiende, no? Ya, muy bien. Entonces, a través de una simple pregunta que me hagan, a mí me ayuda para aclarar. Sí. Del testículo, no de los túbulos seminíferos, del testículo. ¿Ya? Entonces, eso más te vas a ubicar en forma macroscópica. ¿Ya? Claro, esto ya es microscópico. Por eso, miren, voy a retroceder. Miren, estructura microscópica del testículo. Y aquí, ¿qué dice? Miren, estructura macroscópica. Macroscópica del testículo. ¿Dónde está ahí? ¿Quiénes se ven macroscópica? ¿Qué es macroscópico? Visto a simple vista. Que lo puedo ver a simple vista. Eso es macroscópico. Microscópico con microscopio, es obvio, ¿cierto? Entonces, macroscópicamente yo puedo ver la túnica albuquínea, puedo ver estos túbulos seminíferos, puedo ver todo esto, pero su estructura ya más profunda, microscópica, solo con el microscopio. Entonces, aquí estamos entrando ya a la microscópica, ¿ya? Y microscópicamente se van a ver así los túbulos seminíferos. Entonces, ¿qué quiero que ustedes rescaten de esto? De que en el túbulo seminífero, estamos hablando del túbulo seminífero, tenemos, y solamente ahorita estamos en testículo, luego tenemos que ver conducto deferente, tenemos que ver epidídimo, tenemos que ver próstata, tenemos que ver todo eso, solo estamos en testículo, ¿ya? Y en el testículo, que ustedes aprendan a reconocer, ¿qué es esto? Espermatogonia. ¿Qué es esto? A ver, ¿esto qué es? Una célula receptor. Muy bien, ¿por qué? Porque es un nucleolo. Está su nucleolo. Muy bien, su nucleolo está muy clarito, como un puntito, ¿no es cierto? Pero si te muestro... En estos microscopios es imposible ver eso. No, se ve. Se ve, sí, se ve. Entonces, Esto, no, esto, ¿qué sería ya? Un espermatocito, ¿no? No, luego vamos a llegar los más chiquitos núcleos hasta espermátide, ¿ya? Y por último, al fondo, los espermatozoides, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué función cumplen estas células de Sertoli? Estas cumplen varias funciones las células de Sertoli, pero una de las funciones más principales es promover la formación de los espermatozoides. Esa es la función de los células de Sertoli. Es ahí, en estas células de Sertoli, donde va a actuar la hormona folículo estimulante. Ahí va a actuar la hormona folículo estimulante. A ver, ¿dónde actúa la hormona folículo estimulante? ¿Cómo es tu nombre? ¿Perdón? Humberto. ¿Qué son las células de Sertoli? Bueno, son células que se encuentran en los testículos exactamente por debajo de la capa de espermatogonias, ¿ya? Y esas células de Sertoli, ¿para qué sirven? Para que formen los espermatozoides de nosotros. Nos van a ayudar a formar, no es que forman ellas.
Por eso se llaman células sustentaculares. Además, estas células de Sertoli que dividen el túbulo seminífero en dos partes. Una región que se llama basal, que es esta, que está formada por las espermatogonias, y otra región que está por adentro de lo que son las células de Sertoli, que se llama región abluminal, con la letra A y D. Entonces, las células de Sertoli nos separa en dos sectores o regiones, una región basal y una región abluminal. ¿Qué significa abluminal? Que se encuentra cercano, adjunto, al lado del lumen, o al lado de la luz. Ahí está, miren. Esto es la luz del túbulo seminífero. ¿Ya? Entonces, todas estas que están por aquí abajo son abluminales y estas otras son basales. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, ahí ya tenemos. ¿Qué más? Un túbulo seminífero, acá lo podemos ver en verde. ¿Tiene epitelio o no tiene epitelio? Hay dos respuestas a eso. Dependiendo del libro que se lea, actual inclusive, siguen en la pelea de que sí es un epitelio y de que no es epitelio. ¿Por qué? Porque tiene células de diferente tamaño, de diferente orden, en diferente disposición, con diferentes funciones y de diferente origen, entonces no puede ser un epitelio. Pero por otro lado dicen que el túbulo seminífero está constituido por células que se les llama epitelio germinativo. Epitelio germinativo. Entonces, ¿cuáles estarían ahí? Las espermatogonias, los espermatocitos, las espermátides, todos esos son los que van a formar el epitelio germinativo. Pero el otro grupo de gente que dice que no es un verdadero epitelio. Entonces, si me responden que es epitelio, que no es epitelio, está bien. Pero de que hay tres tipos de células, eso no lo pueden fallar. ¿Cuáles son los tres tipos de células? Las de Sertoli, las células germinativas y las células de Leydig. Esas tres tipos de células. Yo te digo, las células de Leydig, ¿qué tipo de células son? Son células intersticiales de Leydig. Las células de Sertoli, ¿dónde se encuentran? En el interior del túbulo germinativo, y también se les llama células sustentaculares de Sertoli, y que nos ayudan a la formación de espermatozoides. Justamente escuchaba a un histólogo de cepa, de esos que ya se dedican de vida, ¿no?, a la profesión. Dicen, son tantas las funciones y tanta la complejidad de las células de Sertoli que hay. ¿Conocen ustedes el libro de anatomía del testículo? El primer tomo, ¿no? Ya no importa el primero o el cuarto tomo, pero ¿de cuántos son así? De unos 1500 horas, ¿no? O 1300 horas. Es así de alto, ¿no? Cada tomo son así, de esta altura. Y él dice de que hay un libro que intitula Sertoli, y que es un tomo que solo habla de las células de Sertoli. ¿Te das cuenta? Estos vagos tanto estudian, se pasa, son tan estudiosos que mirar solamente las células de Sertoli lo estudiaron en un tomo con todas sus implicancias. Obviamente para un genetista es una joya, ¿no? Es decir, fantástico, ese tipo se vuelve loco, se alista, pone ahí su cafecito y a meterlo a este libro de Sertoli, es una joya. Es por ese motivo, por ejemplo, en Argentina tenemos especialistas en una célula. Por ejemplo, especialistas en neutropenia febril. Hay una patología que se llama neutropenia, donde tus neutrófilos de tu sangre bajan en cantidad. Y hay especialistas en neutropenia. Hay otros especialistas en enfermedades mitocondriales. ¿Ya? Y por ejemplo, es que me llamó la atención como especialista en enfermedad mitocondrial. ¿Qué es eso? Me dice el paciente, llega, me dice, doctor, yo tengo MELAS. MELAS. ¿Qué será MELAS? No tenía ni idea, primera vez que había escuchado. Y me dice, y mi médico me dijo que usted me va a decir que será, que no sabe.
Y eso que no se sienta mal, y es verdad, te sientes mal cuando no sabes algo. Que no se sienta mal porque es una enfermedad nueva, recientemente diagnosticada, y hay algo que sucede. Entonces, recientemente diagnosticada esta enfermedad, me trajeron las muestras médicas. ¿Y qué pasa? De que él dio el número de teléfono del especialista, todo, para indicarme qué debo hacer cuando ese paciente se interna. Entonces yo le llamé, no, doctor, me indica qué debo hacer la primera vez que se proceso. Y me indicó paso por paso todos los medicamentos que se tenía que dar, que se tenía que aportar. ¿Por qué? Porque no conocemos. Hasta que yo vuelvo a MELAS, 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 enfermedad molecular, o enfermedad molecular. Donde le pides está preparado, y entonces a cualquier campo y lo saben. Por ese motivo es de que ustedes también tienen que ir en esa onda, ¿no? De no tener una limitación mental, ¿no? De decir, no se puede, sí se puede, porque si otro humano lo pudo hacer, lo podemos hacer. Ahora, genios hay tipos que son genios desde niños, ¿no? Pero ¿cuántos? Hay muy pocos genios. Pero no abastece para la humanidad toda esa genialidad. Ellos solucionarán los problemas más grandes, así como Einstein, no sé, cosas importantes. Pero después necesitan de médicos, y ustedes están ingresando a una época tan interesante que tienen que estar junto a la inteligencia artificial, junto a todas estas herramientas tecnológicas modernas. Entonces tienen que irse preparando para ese mundo, ¿no? Son otras épocas. Está evolucionando muy rápido, y lo que para ustedes ahora es normal, para sus hijos, de ustedes va a ser lo más obsoleto, de ese viejo verde que están hablando. Claro, ahora un día te van a decir, mamá, estás vieja, no sabes dónde estás parada, tus hijos. Y es verdad. ¿Y cómo logras eso? Que no llegues a eso, que siempre estés actualizado y siempre escuches, ¿no? Hay que estar atento a la formación. Así que esto está muy bueno. Vamos, el túbulo seminífero, ¿sí? Muy bien. Exacto. Pero tienes que recordar que las células de Leydig no están en el mismo túbulo, está entre túbulo y túbulo en el espacio intersticial. Claro, mira, si retrocedemos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estas son las células de Leydig. No están en el túbulo, están en el intersticio. Entre el túbulo y... Claro, entre túbulo. Entonces, pero en el testículo tenemos esos tres tipos de células importantes, ¿no? Células de Sertoli, que están acá con su núcleo bien característico. Luego las células de Leydig, ¿no? Y las células germinativas, que son espermatogones, espermatocitos, espermátidos, todas esas. ¿Ya? Esas serían las células germinativas. Muy bien. Luego los túbulos seminíferos, ¿con quién se continúan? Con los túbulos rectos. Y los túbulos rectos con la rete testis, ¿no? Y aquí, viendo también una imagen más de campo, todo lo que está al lado derecho es los túbulos seminíferos, y lo que está al lado izquierdo es la rete testis. Miren, rete testis, ahí está. Con rojo, rete testis, y con verde, túbulos seminíferos. ¿Qué células hay en la rete testis? No, en la rete testis lo que va a ir principalmente van a estar los espermatozoides, ¿no? Y hay otra cosa, muy bien tu pregunta. Por eso te digo, pregunta lo que sea, a mí me salen las ideas, ¿verdad? Tenemos que hablar de la vasera hematotesticular. La vasera hematotesticular. Entonces, para la próxima clase, para el jueves, me den la vasera hematotesticular, que es la que nos va a permitir de que nuestros espermatozoides sean viables. Hemos hablado de una vasera hematotímica, hemos hablado de la vasera hematoencefálica, ahora hablemos de la vasera hematotesticular. Si tú no me hablabas de eso, se me iba. Porque al otro grupo les he mencionado, ¿ves? Entonces, revisen vasera hematotesticular, es bonito porque es lo que va a permitir que nuestros espermatozoides sean viables. ¿Ya?
Entre túbulos y túbulos hemos dicho que hay espacio intersticial, pero también a estos cúmulos de túbulos seminíferos están divididos por tabiques testiculares que vamos a poder ver en el microscopio así, miren. Si vemos la imagen, aquí hay un tabique, aquí hay otro tabique, aquí hay otro tabique, ahí hay otro tabique, y si ahora lo vemos, ahí están los tabiques, ¿no? ¿Se nota, no es cierto? ¿O no? Yo también lo noto. Conclusiones. El testículo es un órgano macizo rodeado por una cápsula llamada túnica apogina y se organiza en lobulillos. Cada uno de estos era un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. Si yo te pregunto en el examen, mostrame un lobulillo, ahí está, todo esto es un lobulillo. Otro lobulillo, aquí. ¿Quién está dividiendo? El tabique testicular. ¿Dónde están los túbulos seminíferos? Aquí. ¿Dónde están las testis? Aquí. ¿Está bien, no es cierto? Ya. En estos lobulillos podemos ver en el preparado múltiples cortes de túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos contienen células germinales, las células de Sertoli, ambos tienen relación con la espermatogénesis. Entonces, las células de Sertoli y las células germinales son los que van a dar lugar a los espermatozoides. En cambio, entre los túbulos seminíferos podemos ver un grupo de células llamadas células de Leydig que tienen función endocrina. ¿Qué produce la célula de Leydig, Adriano? Produce Testosterona. Muy bien. Estos túbulos seminíferos se continúan con los túbulos rectos que se continúan en las testis. Luego se continúa con los órganos que componen la vía espermática. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima clase vamos a continuar con lo que es epidídimo, próstata, vesícula seminal y el otro grupo, bueno, hasta ahí eso es la clase, ¿no? Pero el otro grupo estuvo la parte dinámico, en respecto, por ejemplo, que revisaron de la castración química, me preguntaba desde por qué el semen tiene ese color, por qué hay diferentes colores de semen, de amarillo, blanco, más fluido. Traten de ser curiosos. No lo que me pregunten, a mí me ayuda para que yo les pueda aportar algo más. ¿Vale? Eso es importante, pero si el curso, digamos, está calladito, un poco. Han hecho a Antonella y acá, Adrián, los dos, pero Adrián y Antonella, y ya pude aportar algo. Igual, el otro grupo, por lo que le preguntaban de todo, ¿no? Y mira, aspectos importantes. Los espermatozoides son móviles, Sí. pero ¿desde dónde son móviles? Cuando están en el testículo, ¿tienen movilidad? Creo que no. ¿Desde cuándo adquieren movilidad los testículos? Perdón, los espermatozoides. Usted me preguntó algo por ahí también, ¿cierto? Usted fue ayer a la clase, sí, ¿no es cierto? Ayer sí. Ayer estuve ya. Entonces, los espermatozoides en realidad son inmóviles. Son inmóviles. Ahí en los túbulos seminíferos, en la luz del túbulo seminífero, no tienen movilidad. ¿Dónde adquieren su movilidad? En el epidídimo. En el epidídimo es donde adquiere movilidad. Entonces, ¿cuántos días está en el epidídimo? 10 días. Es como un depósito de espermatozoides. Y luego ahí, en esos 10 días, va a adquirir su movilidad. ¿Y cómo va a estar formado el semen? El semen está formado por espermatozoides y esperma. ¿Y cómo está formado el esperma? Por la secreción de las vesículas seminales, de la glándula prostática, de las glándulas bulbouretrales de Skene, ¿no? Entonces, todo eso por la secreción de la próstata. Es decir, el otro grupo, por eso digo, preguntaba hasta cómo está constituido, cuál es la composición. Es importante. Cosa que no corresponde a la materia de histología, pero cuando uno lo comprende en su contexto, puede hablar más, ¿no? Su principal elemento energético del espermatozoide es la fructosa. La fructosa. Fructuosa, como de frutas, ¿no? Fructuosa. La fructuosa o fructosa es un azúcar que le da la energía. Por eso se dice que también el espermatozoide, el semen puede tener algo de sabor dulce.
¿ya? Pero también tiene olor a cloro, ¿no es cierto? A lavandina. Entonces tiene una mezcla de cosas y como médico algún día les van a preguntar a ustedes, hasta tu sobrino, algo, y tía, ¿y por qué tiene ese olor a lavandina? Dice acá en el libro, algo tiene que ver para que tenga ese olor. Algo tendrá que hacer para que tenga sabor dulce, si es que lo tiene, porque es una de las secreciones que tiene, que puede cambiar su sabor. Por ejemplo, hay gente de que tiene la costumbre de hacer sexo oral, pero ellos antes de eso, los hombres, ¿qué hacen? Consumen cosas dulces, como piña, banana, frutas, cosas dulces. Entonces como que es más agradable eso que este otro, digamos, que esté con sal y serrano. Salpicante. Así que bueno, es la realidad, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces cambia la cosa. Y hay gente que es muy delicada en esas cosas, se cuidan bastante, son muy pulcros, quieren tener una relación de calidad, bueno, en ese caso pues, se preparan con las personas, ¿no? Y todo eso tiene que ver en lo que yo he dicho, el famoso sexo tántrico, ¿no? Que el hombre, son hombres muy evolucionados, que tienen orgasmos sin eyaculación. Pero que en nuestro medio la mujer lo ve como un fracaso al hombre que no eyacula. ¿Por qué no? ¿No te gusta? ¿No estás bien conmigo? ¿No me quieres? ¿Qué te pasa? Entonces lo ve como un fracaso. ¿Por qué? Porque dice, no, ¿por qué? No logro hacer terminar este hombre, no. Al contrario, si ese hombre tiene la capacidad de poder tener el orgasmo sin eyaculación, ese es un tipo tántrico. ¿Y qué pasa? Como mantiene el semen en su interior, ¿no? Sigue con energía. Puede seguir toda la noche, claro, son hombres muy preparados, ¿no? Y existen de ese tipo, los que hacen yoga, esos son gente con otra formación, con otra solución. Pero tiene que, como les digo en algún momento, tiene que ser pareja, entenderse. Porque si no hay esa comprensión, es un fracaso. Bueno, es un tema muy bonito y para la próxima lean esto que es muy importante, lo que es la vasera hematotesticular. Entonces, ¿por qué tiene semen color blanco? Ya, tiene que ver mucho con su contenido. Gracias. Entonces te va a indicar hasta cierto modo la vitalidad del semen. No es lo mismo, yo te lo digo, no es lo mismo un tipo que, digamos, está unas semanas sin sexo, sin tener relación sexual, y bueno, eyacula, y ese semen es consistente, es amarillento, es bastante consistente y tal vez hasta un poco más abundante que un tipo que está, digamos, 4 o 5 veces en la noche. Al último, casi ya como agua, ¿no? No da tiempo a formar toda esa secreción, ¿no? Entonces, es la composición química, pero lo que le da ese color amarillento es las grasas que tiene, ¿no? Entonces, bueno, hablamos la próxima semana. Digo mañana, el jueves, pero